Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono en este horario, que va a ser el habitual, 7:30 de la noche. Vamos a arrancar durante una temporada porque hay un muy buen programa histórico que después del Deportivo aparece y que vale la pena verlo. Además, nos igualamos ahí en un horario donde la gente está a la expectativa. 7:30 de la noche, va a ser durante varios domingos, 7:30 de la noche. No nos cambie, por favor. Mientras tanto, le doy la bienvenida a Agustín Echalar, que estuvo varias veces con nosotros. Agus, ¿cómo te va? Mario, ¿Todo bien? por convocarme. ¿Todo bien? Franche, ¿todo bien? Francesco, Marcelo, ¿todo bien? No está Mary, Mary está creo que celebrando desde hoy el Día del Padre, eso nos ha dicho por lo menos, y Gonzalo Mendieta está también festejando el Día del Padre. Así que hemos invitado a Gabriela Reyes. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias ¿Ya por estuviste? la invitación, Mario. ¿Ya Sí, estuviste acá? Sí. ¿Por qué está Gabriela Reyes acá? Y le voy a hacer las mismas preguntas que le hice hace unos 2-3 meses que estuvo acá, ¿no? Sí. Las mismas preguntas, ¿sí? ¿No te incomoda? No, está bien. Es mi Alzheimer, ¿no? No, está bien, además, de recordar. el pensamiento firme siempre. Lo que pasa es que vamos a hablar un poquito de 8 muertos en la cárcel de... 7 u 8. 8 entiendo que son. No, uno Son murió 7. por su... En la clínica, por de manera natural, digamos, o por bala. Bien, me hace recuerdo un poquito a lo que decía Stalin en un momento dado en plena Segunda Guerra Mundial, y decía: la muerte de un soldado ruso es una tragedia, la muerte de 1 millón es una estadística. Estamos en ello, en estadística. Se va a convertir en una estadística triste estos 7 muertos, u 8, 7 digamos. Iba a decir, durante el año 2018 murieron tantos privados de libertad en las cárceles bolivianas. Ya un número frío, etcétera, frío realmente. Y si alguien recuerda lo que ha pasado en años anteriores en las cárceles, es que porque tiene algún interés o mucha memoria, lo que pasa es que pasa a ser simplemente un número y una estadística, y detrás de ese número y estadística hay seres humanos, por muy privados de libertad que estén. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La policía tiene una explicación y así claramente hemos tratado de recuperar, dijo, un sector que estaba en manos de la administración de los privados de libertad y que ellos estaban haciendo barbaridades, y bueno, entraron a la fuerza, los recibieron con hostilidad, emplearon armas de fuego, 7 muertos, y además la confiscación de tantas cosas, que la policía se sorprendía, de garrafas, de armas, etcétera, como si no fuese la policía la encargada de velar que estas cosas precisamente no entren a los recintos penitenciarios. Gabriela Reyes tiene una relación con la policía muy importante que ella nos va a recordar. ¿Cuál es tu relación con la policía o así? La vengo estudiando desde hace mucho tiempo, ya desde el 2010 que he hecho varios estudios, he trabajado en diferentes comisiones para ayudar a algunos cambios que se han hecho dentro de la policía. Le hemos estado ayudando, ¿no? ¿Por qué tú? ¿Por qué no me han llamado a mí? Bueno, he estudiado criminología, siempre me ha llamado la atención. Yo creo que la policía es una institución que realmente se puede cambiar, pero tienes que conocerla desde adentro, tienes que entenderla también. ¿Eso significa que has trabajado con la policía? Sí. ¿Con un ítem dentro de la policía? No, nada. Cuando he trabajado en el Ministerio de Gobierno, he trabajado en 2 ocasiones, el 2010 y el 2015. ¿Haciendo consultorías? No, tenía ítem. Sí, el 2010 tenía ítem, trabajaba en despacho, y ahí hemos apoyado a la ley 101 de régimen disciplinario, hemos hecho el nuevo reglamento de ingreso. ¿Trabajaste con Llanos, no? Sí, Llanos era director de régimen, pero yo en ese momento veía solo algunas cosas de las cárceles. Y bueno, el 2015 que Hugo Molis armó un grupo para hacer un diagnóstico de la policía hacia una posible reforma. Yo formé parte del equipo, hicimos un diagnóstico parecido al que hizo el PNUD, muy parecido al que hizo el PNUD del 2005, y lo hicimos el 2015, pero no. Y así le fue a Hugo Moldis luego de meterse con la policía, ¿o no? Sí, yo creo que han habido varios factores, no solo la policía, pero anunciar una reforma policial obviamente genera malestar, ¿no? Entonces, O sea, algo conoces del tema. Sí, creo que sí. Sí.
¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa en Palmasola? ¿Qué pasó? Y, claro, más allá de las noticias, ¿cuál es tu percepción? ¿O qué te han avisado? ¿Qué te han dicho? ¿Dónde nace todo el problema? Bueno, yo creo que primero, no sé si solo para mí, pero en general no es una novedad lo que pasa en Palmasola ni en las cárceles de Bolivia en general, ¿no? Si bien es una herencia y eso no es algo, digamos, una justificación, yo siempre he dicho que hay 3 reformas que siguen siendo pendientes y que es una tarea pendiente del proceso de cambio, que son la reforma de la justicia, la reforma de la policía y la reforma del sistema penitenciario. Obviamente la crisis de la justicia se ve reflejada en la crisis de las cárceles, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en 2011 ya ha habido también otro hecho en Palmasola, donde han muerto 11 privados de libertad, ahora han muerto 7, o sea, tal vez, como dices, ¿no? Si hacemos una suma de cuántos han muerto en los últimos años, tal vez el número es muy elevado. Ahora sí, según entiendo, los niveles de violencia carcelaria a comparación de la región son bajos, pero eso no es, pues, de ningún modo algo positivo, o sea, un punto de comparación, decir, entonces no estamos mal, ¿no? A mí me sorprende mucho que se mire solamente a la policía como el responsable de lo que ha pasado o de lo que está pasando en las cárceles, ¿no? Y también me sorprende mucho que sea la misma policía la que asuma, porque ellos han dicho, estamos entrando, hemos podido establecer el orden y nos vamos a asegurar de que eso nunca más vuelva a pasar o que no vuelva a pasar. Y yo digo, ¿con qué? O sea, realmente la policía tiene la capacidad de hacerlo. Son, creo que, 50 policías para más de 3.000 privados de libertad. No, Gabriela, perdón, me ha sorprendido algo que acabas de decir. No es la policía la única culpable. Me sorprende que estén apuntando a la policía en este. ¿A quién más hay que apuntar? Yo creo que al todo el sistema. Es decir, primero a la justicia, que hay un montón de privados de libertad que están sin sentencia, que están ahí adentro, hay un hacinamiento gigante, es decir, todo se judicializa, todo se penaliza, entonces ahí hay un poco de responsabilidad también. Después la administración de las cárceles, se les ha asignado, o sea, los privados de libertad no tienen ni para comer decentemente, entonces, claro. ¿Cuánto les dan? 6 pesos diarios, ¿no? 9 pesos, creo. 9 pesos. Entonces, cuando dicen, no, Ana, se ha hecho permisos para que metan cocinas, pero claro, porque ellos se tienen que cocinar. ¿Cómo la policía, y no digo que no es la policía, obviamente la policía tiene mucho y es tal vez, digamos, una de las más importantes, claro que sí, pero ahí está el Ministerio de Gobierno como institución encargada, las gobernaciones y el sistema de justicia, ¿no? Creo que, pero bueno, ellos mismos creo que se han puesto la soga al cuello, los mismos policías diciendo, nosotros vamos a poner orden acá, ¿no? Y yo diría, bueno, si es que ellos lo dicen así, que van a poner el orden y que las cosas van a cambiar, hasta deberíamos darle un plazo, ¿no? Al comandante, ok, si en 90 días, en 120 días las cosas no cambian, que renuncie. O cómo medimos, cómo hacemos responsable de las cosas que se están diciendo, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, vamos a cambiar eso. ¿Cómo sabemos que no es una mentira, digamos? Y si no lo cumplen, ¿qué hacemos? ¿Y en la película los policías son los buenos? No. Yo creo que obviamente, o sea, yo creo que son víctimas de las mafias son mucho más fuertes. A mí lo que me dicen los policías es que es un castigo ir a Palmasola o ser designado porque tienes que lidiar con mafias. Y si no lidias con las mafias, pues tal vez te puede ir muy mal, o tienes que lidiar con las mafias volviéndote parte de la mafia, ¿no? Se sabe de algunos ex directores que al menos a mí me contaban que han sido directores de las cárceles y han aparecido con unas casotas, ¿no? Entonces, pero entonces lo típico, dice, el momento, si tú eres un policía que te han designado a Palmasola, por ejemplo, y quieres irte, tienes que tratar de hacer que se cumpla la ley. Ese ratito vas a ver que van a pedir tu cambio y lo van a lograr. Agus, a ver. Bueno, a mí me parece que lo que acabamos de escuchar es un diagnóstico perfecto de lo que sucede. Tiene que ver con la pobreza del país y
obviamente hay un pasado similar, pero cada vez las cosas son peores. Yo me imagino que la realidad de Palmasola hace 20 años, o hace 10, bueno, hace 20 años no había, pero hace 10 años era mucho menor, y me puedo imaginar que el futuro de Palmasola, si no se toma en cuenta, puede llegar a ser lo que ha pasado en el Brasil. Nosotros tenemos tenemos en términos generales un pasado mucho más amable, precisamente por haber sido una sociedad más pequeña, más pobre, etcétera, etcétera, donde había menos violencia, por ejemplo, en las calles, en las ciudades, etcétera, etcétera. Y hasta posiblemente nos creíamos un poquito mejor que nuestros vecinos, sin ningún motivo para sentirnos mejor que nuestros vecinos. Y a medida que nuestra sociedad se va complejizando, a medida que hay más dinero, hay más posibilidades, etcétera, etcétera, hay también más posibilidades de crimen, etcétera, y hay cosas que simple y llanamente ya no funcionan. En el caso de Palmasola se ve en realidad como una miniatura del Brasil. Yo creo que de todos modos, ¿De qué está hablando? ¿De Carandiru, por ejemplo? estoy hablando de, no solo que Carandiru, eso ya es una anécdota de hace mucho tiempo, estoy hablando de lo que pasa en las cárceles en los últimos años, de los degollamientos de personas que han sucedido hace año y medio en distintas cárceles de estos grupos que hay en Sao Paulo, pero que tienen sus sucursales en otras cárceles, etcétera, El etcétera. PCC se ha formado, Exacto. ¿no? ¿Ah, sí? Claro. El Comando Capital. Sí, exacto. A mí me parece que realmente son cosas que se tienen que tomar en serio y que a partir de un Estado que tiene ahora un poco más de posibilidades económicas que antes, tiene que manejar eso de buena manera. Yo he tenido la oportunidad de visitar la cárcel de San Pedro hace 20 años, por distintos motivos. Visitar, pero por un lado porque tenía algunos amigos que estaban en la cárcel, porque cuando hubo una gran reforma en ciertos mundos, algunas personas terminaron en la cárcel, y por otro lado porque yo estaba estudiando historia y terminamos teniendo unas clases de historia habían alumnos de la Facultad de Humanidades de San Andrés que estaban en la cárcel y tomaban clases de historia. Y había ciertas clases donde es bueno tener debate. Entonces habíamos algunos alumnos que íbamos a la cárcel a hacer, a armar estos debates con los... ¿Qué año más o menos? ¿80, 90? No, esto tiene que haber sido... estaba Felipe Quispe en ese momento. Los 90. Sí, 90. Entonces, el mundo que yo conocí me sorprendió enormemente por lo amable que se veía hacia afuera. Especialmente esa parte especial de la cárcel de San Pedro, que se entraba por la calle lateral, que más parecía un convento, que tenía inclusive todo limpiecito y letreritos que decían no ensucie la pared, cuide las flores y cosas por el estilo. A mí me sorprendió enormemente. Las personas que visité me decían, no creas que esto es un paraíso, sigue siendo una barbaridad, te aconsejamos no entrar aquí. Pero de todos modos, eso que era una irrealidad, una cárcel que se administraba por los presos administraban eso, etcétera, etcétera, en ese momento funcionaba. Pero es obvio que era una casualidad de que posiblemente había algunas buenas personas de buena índole que habían cometido delitos, porque la gente de buena índole también comete delitos y que estaban ahí. Pero yo creo que es un problema muy grande el dejar las cosas así abiertas. No, tú no puedes tener a los presos tal cual y que se pueda alquilar, subalquilar, vender una celda. No puedes tener eso. Y ahí empieza un sistema de abusos internos, de negocios pequeños, de negocios atroces. Y eso, si tú no manejas eso bien, el rato menos pensado realmente va a ser una republiqueta de gente espantosa. Y cada vez más hay personas que vienen con experiencias de sociedades más violentas. Entonces el cóctel está listo y es una cosa terrible. Y algo había que hacer. Ahora, no creo que el método, y como han dicho muchas personas, el salir a decir que ha sido un éxito el que murieran 7 personas es inaceptable.
pero que indudablemente se tiene que hacer algo en las cárceles y se tiene que intervenir eso, y eso tiene que acabar. Y tienen que hacerse cárceles modelos. Yo estoy convencido de que... ¿Pero público o privada? La administración. Bueno, yo personalmente para una cárcel creo que sería meterse en muchos líos, meterse con una cárcel privada, que hay inclusive en el Brasil, y que inclusive en el Brasil parece ser que están funcionando relativamente bien. Pero eso me espanta la idea porque hay otro tipo de cosas. Pero de todos modos, yo creo que tú no puedes tener un sistema, es inadmisible el sistema de alquiler de celdas, es inadmisible que entre un prisionero y no sepa dónde va a ir a dormir, porque en ese momento va a ser abusado. Y lo peor de todo, hablando del Día del Padre, dicho sea de paso, se me presenta una oportunidad. Mañana es el Día del Padre y hay un padre que ha sido asesinado en la cárcel de San Pedro el día que entró a la cárcel, supuestamente porque su mujer había maltratado a su hija. No hubo juicio, no se sabe, y quienes saben un poco saben que la historia era totalmente distinta, y el hombre entró a la cárcel y fue matado por un testimonio mal manejado y un mal manejo de la media, y eso a todo el mundo le pareció la cosa más natural del mundo, que alguien entre a la cárcel de San Pedro y se lo golpea hasta matarlo el momento de entrar. Eso nos atañe a todos. Todos los bolivianos somos culpables de esa muerte. Eso es una barbaridad. A ver, volviendo un poco al tema de la decisión y sobre lo que pasa, digamos, en Palmasola, para mí es un poco reflejo en general de cómo se toman decisiones en este país, decisiones públicas, digo, ¿no? Motivadas necesariamente por criterios más inmediatistas que por temas estratégicos, si quieren. Creo que todos sabemos, y todos al menos por lo menos de alguna forma sospechábamos, que las cárceles son como mini estados, son como mini zonas, digamos, que tienen cierta autonomía, que tienen su cierto funcionamiento, ¿no? Además, cierto funcionamiento que no tiene nada que ver absolutamente con que el Estado intervenga ahí adentro, ¿no? Sino es que se autogestiona. A mí me asombra muchísimo esa idea de el autogestionamiento que hay en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Y ahí estoy recordando, por ejemplo, en esta lógica del autogestionamiento, creo que en la Asamblea Constituyente fue cuando hubo un problema igual en la cárcel de Sucre, se fugaron muchos, algunos se quedaron y otros volvieron, es decir, personas que tenían, digamos, problemas con la justicia, deciden volver. Lo mismo pasa en la cárcel de Cochabamba, exactamente lo mismo. Veía un documental donde los reos mostraban el candado, es decir, un candado grande de este tamaño, básicamente el tamaño de mi mano, es el que cierra la puerta, digamos, ¿no? Es eso lo que tiene como último eslabón de seguridad, ¿no? Eso me parece muy fuerte, muy complicado además y muy complejo porque, claro, está ahí adentro el tema del autogestionamiento y también está implícito la otra idea de que ciertamente hay pues, un hacinamiento muy grande en las cárceles, ¿no? Muy grande, y es, ya creo, tremendamente vergonzoso para nosotros como sociedad manejarlo en esos términos, hablando de estadísticas si quieren. Y eso me viene un poco como paradoja, ¿no? En realidad el tema de, ¿qué es lo que planteaba el proyecto del Código del Sistema Penal, el anterior, el que ha sido abrogado, ¿no? En la parte procesal, no digo en la parte de los delitos, ¿no? En la parte procesal hablaba fundamentalmente de reducir, justamente, de intentar reducir el tema del hacinamiento en las cárceles, que a mí personalmente no me parecía una mala medida, me parecía realmente una buena política, primera cosa, como para manejar las cosas de una forma distinta, ¿no? No pensando en esa lógica de que todo aquel, absolutamente todo aquel que cometa algún delito tiene que ir a una cárcel, ¿no? No pensando en eso, porque creo yo que hay ciertamente algunos delitos que pueden ser solventados, que pueden ser solucionados mediante esa lógica de la famosa justicia restaurativa que se llama, ¿no? Que hemos escuchado hablar creo mucho durante el debate cuando hubo el tema del Código del Sistema Penal, ¿no? Que los famosos centros de conciliación, por ejemplo, funcionen antes que ir a los juicios penales, por ejemplo, ¿no? Que se solucionen las cosas por la vía de la conciliación. No estoy hablando de cosas más grandes, ¿no? Como violaciones, temas más grandes, en tema de homicidios, por ejemplo, no. Pero sin duda, yo creo que ahí adentro hay formas de coadyuvar, como la parte estatal, que decía Gabriela, que el tema de la parte estatal no funciona bien. Entonces yo creo que justamente esa es una parte estatal que
puede funcionar muy bien y que puede ser bien atacada y que puede además paralelamente trabajarse con todo el aparataje del todo el aparataje del Poder Judicial, ¿no? Que creo que eso es bien importante tocarlo. De otra forma, vamos a seguir repitiendo esas lógicas y nos vamos a encontrar con que este señor, que el Otis, que se había ido ahora a Chonchocoro, va a formar otra mafia y de repente de aquí a unos años vamos a toparnos con aquella idea de que no, otra vez hay intervención en Chonchocoro entonces porque este Otis había formado otra mafia, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra que me llama la atención de lo que dice Agustín es justamente esos elementos extranjeros que empiezan a entrar, ¿no? Es decir, aquellos que han cometido realmente delitos, digo, ¿no? De narcotráfico, pero narcotráfico a nivel mayor, y crimen organizado también, probablemente, ¿no? Los treinteros, los que saben que se van a quedar... Claro, los que saben que se van a quedar 30 años, ¿no? Además que son extranjeros, ojo, ¿no? Ahí, yo no sé, he estado intentando consultar un poco la biografía, yo no sé si eso es posible, por ejemplo, manejar aquella lógica de que aquel que te entre, digamos, un poco en ese esquema, más bien mándalo a su país, no meterlo, digamos, a nuestras cárceles, en realidad, ¿no? No sé si eso tiene que ver con esa lógica de la manzana podrida, es decir, alguien entra, digamos, a corromper mucho más el sistema, ¿no? No estoy seguro, se lo planteo más bien como una duda en realidad abierta. Más allá del riesgo de una cierta xenofobia, sí. Claro, por eso digo eso, ¿no? me parece interesante. Claro, claro, con ese riesgo, con esos matices, digo, ¿no? Porque claro, obviamente, quienes están, digamos, un poco como que administrando, pero de manera así más mafiosa las cárceles, estamos viendo que son, digamos, más elementos extranjeros que bolivianos. Con reciprocidad. Sí, sí, De los siete trasladados no hay ningún extranjero, creo que hay un brasileño. Pero son detenidos detención preventiva tienen... ¿Los 7? Excepto uno. Las personas que han... Sí, las personas que han fallecido, Pero ¿no? No, me refiero a los que han distribuido. No. ¿No? Y, Queda por el suelo toda tu teoría de que son extranjeros. Y el Otis y el Kili, que son, digamos, ahorita los que están, la pugna de poder ahí, son ambos bolivianos, ¿no? Bueno, al Otis hay que avisarle quiénes están en Chonchocoro, a ver si se anima a hacerse el... En todo caso, creo que esto... con China hay un acuerdo, ¿no? Para trasladar a las personas que están en China, bolivianas, que vengan a cumplir acá. Sí, no sé si habrán chinos acá. Sí, me imagino que... O ese hombre que estaba en el Asia ahora, que estaban intentando traer lo que tenía pena de muerte. Sí, ¿no? pero no, es complicado, sí. 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 Pero bueno, de todas formas, el tema de las cárceles va por varias cosas, como dice Gabriela, ¿no? Varias cosas. Y tú que has traído a colación el Código Penal, sí, algún rato Iván Liban me dijo acá, o en la radio, no recuerdo, que lo que estaba tendiendo es arreglar con dinero todo. Incluso, no asesinatos, pero algunos crímenes intermedios, digamos, que iba a ir por el asunto económico. Sí. O, por ejemplo, que alguien le debe el anticrético a la otra persona, ¿no? Entonces, en vez de pensar, digamos, que esa persona se vaya realmente a la cárcel, sino que solucionen realmente por la vía, digamos. Pero ya no van a la cárcel. No, claro, antes había... Por deuda, a no ser que... De hecho, ese es uno de los puntos. Sí, ¿saben cuál es el punto? Siempre que tenemos que ir a un... Sí, me toca siempre con Siempre Francesco, parece una discriminación total. Mil disculpas, por favor. Discriminación xenófoba. Es la última vez. Luego los mensajes, por favor, Francesco va a acaparar todo. La nueva televisión universitaria. Reconociendo una demanda legítima,
La Paz es el primer municipio en realizar el pago del bono para personas con discapacidad. Del 14 al 21 de cada mes, 2.482 personas con discapacidad grave y muy grave podrán cobrar el bono municipal Vamos Juntos, 11 millones de bolivianos, para ayudar a las familias y mejorar la calidad de vida de paceños que son un ejemplo de lucha y de amor por la vida. Que todos los paceños, con nuestros recursos, estamos aportando a la consolidación y al pago del bono para las personas con discapacidad, porque más del 90% del bono está cubierto por recursos municipales. Bono para personas con discapacidad grave y muy grave. Vamos juntos. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo entre Sagarna y Cochabamba, avenida Valliviana entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo entre Sagarna y Cochabamba, avenida Valliviana entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. Reconociendo una demanda legítima, La Paz es el primer municipio en realizar el pago del bono para personas con discapacidad. Del 14 al 21 de cada mes, 2.482 personas con discapacidad grave y muy grave podrán cobrar el bono municipal Vamos Juntos, 11 millones de bolivianos, para ayudar a las familias y mejorar la calidad de vida de paceños que son un ejemplo de lucha y de amor por la vida. Que todos los paceños, con nuestros recursos, estamos aportando a la consolidación y al pago del bono para las personas con discapacidad, porque más del 90% del bono está cubierto por recursos municipales. Bono para personas con discapacidad grave y muy grave. Vamos juntos. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono, un horario distinto. Hemos comenzado a las 7:30, vamos a terminar a 8:30. Si nos deja Francesco en todo. No voy a apoyar en lo que han dicho mis colegas y no voy a repetir algunas cosas, pero empezaré diciendo que yo también estuve en la cárcel de San Pedro en los años 70. Y la circunstancia fue que llegó un amigo mío que era capellán de la cárcel de Londres. Y él estaba haciendo una gira mundial donde quería conocer cuál era el sistema penitenciario en cada uno de los países. Así, con el capellán local organizamos una visita, el alcaide y todo. La visita fue bastante larga, un par de horas, pudo hablar con varios presos, no había hacinamiento,
todos tenían donde dormir. Muchos de los presos eran por deudas, lo que tú decías, por razones económicas, cosa que creo la reforma Blattman eliminó. Eso, las deudas se pagan con dinero, no se pagan con privación de libertad, por lo menos dentro de ciertos límites. Al final, ¿cuál es tu impresión? El episodio, el anécdota fue esto, que al final el alcaide le dijo a este padre Carmelo, por favor, cuando llegue a Londres, mándeme un reglamento de las cárceles de Londres. Saliendo afuera, él se puso a reír, dice, está loco. Yo nunca he visto una cárcel más humana que eso, donde los presos pueden convivir con su esposa, con los niños, cocinar y hacer. Y no se escuchaban muchos episodios de violencia o de maltrato a los niños porque, digamos, la población era limitada. ¿Por qué se ha arruinado? Tú decías, las cosas empeoraron. ¿Por qué han empeorado desde los años 70 hasta ahora? Bueno, hay cosas evidentes, ¿no? Han aumentado el número de presos, a pesar que ese sector de los deudores de dinero se han eliminado, digamos, han sido descartados, y la razón principal es el narcotráfico. Creo que la mayoría de los presos, además de los delitos comunes que siempre hay, la población ha aumentado, eso tiene que aumentar. Pero donde ha aumentado notablemente es el narcotráfico, y no el gran narcotráfico, el pequeño narcotráfico. Una vez leí algunas estadísticas, Gabriela me puede corregir, donde realmente el sector, digamos, que prevalece dentro de las cárceles es gente ligada a delitos de narcotráfico, de la ley 1008, básicamente. Y esto ha significado un incremento cuantitativo, pero también cualitativo, un deterioramiento cualitativo de las condiciones. Gente acostumbrada con adicciones, muchas veces. Hoy hay un lindo reportaje, si lo han leído en Ideas, estas 10 ideas para reformar, Gabriela también ha participado. Hay cosas, yo creo que bastante completo, ¿no? Las cosas que se tienen que hacer. Entonces, este ha sido un problema. Ha crecido mucho la población, ha empeorado cualitativamente, gente con más antecedentes de violencia, porque sabemos que con ciertos crímenes vienen asociados estos crímenes con violencia. Por otro lado, no ha aumentado la policía. Ha dicho bien, ¿no? Estoy escuchado bien, 50 policías para 6.000 presos en Palmasola. Alguien, creo que era Iván Arias, hacía esa comparación. Para un preso con arrestos domiciliarios, que es Leopoldo Fernández, hay 12 policías y 3 movilidades, 2 de las cuales son de la Municipalidad de La Paz, pueden circular solo en La Paz y para la seguridad de la gente, pero están ahí en la puerta de alguien que está arrestado. Bueno, puede ser un caso singular. Si hacemos el promedio con la señora Nemesia Chacollo, deberían ser 6 y 6, porque la otra no tiene nada. Una anécdota, el viernes en la noche llegó con un avión BOA de Buenos Aires, no sé si trabajara en BOA, sea copiloto o algo así, pero realmente llama la atención cuántos recursos se gastan en un preso y realmente otro que está en las mismas condiciones, absolutamente nada, no es correcto. Por otro lado, al aumentar el número de presos, ha aumentado la complejidad. Yo lo veo desde un punto de vista científico, digamos con 50, 100, 800 presos, quién sabe, la policía puede organizar, pero ya con 6.000 se tiene que recurrir a algunas formas de cogobierno, yo lo llamo el cogobierno de la policía con los presos. Es decir, la policía se ocupa de la parte externa, internamente los presos. Tú decías las celdas en alquiler, yo te digo algo más, yo he visto certificado de compra, dan derechos reales, existe un estado paralelo que te dan un certificado que tú has adquirido la celda y cuando te vas la revendes y la compras en 2.000, la puedes revender en 4.000, las leyes del mercado ahí están, valen y es gente honesta.
respeta realmente las normas ahí adentro, ¿no? Serán privados de libertad por crímenes de narcotráfico, pero respetan las normas. Y evidentemente otro motivo por el cual este hacinamiento ha crecido es el hecho que los presos sin sentencia. Y ahí vamos a la tríada, ¿no? Justicia, sistema penitenciario y policías. Pero en el fondo de todo esto hay alguien que debería poner solución. Y este alguien es el gobierno, hay que decirlo así. No es cualquier institución. ¿Qué ha hecho el gobierno para incrementar, mejorar la infraestructura teniendo este crecimiento que no es vegetativo, exponencial de los presos, teniendo normas que mete gente directamente a la cárcel sin tener sentencia, manteniendo los años con detención preventiva? No le han faltado recursos. Si comparamos los recursos que ha gastado en canchas, en museos, en inclusive elefantes blancos, y no vamos a repetirlos acá porque tenemos siempre de qué hablar, ¿no? Con lo que ha gastado en infraestructura, ¿qué ha hecho para mejorar el sistema judicial? Tienes razón, ese código podía haber sido una buena solución, pero ¿cuál es el error que ha hecho el Ministerio de Justicia y el gobierno? Presentar el código de los delitos junto con el código procedimental. Aquí lo hemos dicho, yo lo he repetido 2 o 3 veces, es el peor error, parece que lo han hecho a propósito, pensando que con el espejido de un procedimiento, de los procedimientos mejores, iban a hacer pasar, ¿no?, todo el cuerpo del código de los crímenes y de los delitos. Cuando podían haber aprobado rápidamente uno. Inclusive cuando vino la crisis, el rechazo, yo no escuché un rechazo al código de procedimiento. Excepto siempre hay gente que puede decir, esto puede ser interpretado mal. Claro, si no hay la mínima confianza en los operadores de justicia, siempre cualquier artículo, cualquier ley puede ser mal interpretado. Pero ahí se veía la voluntad. Si había voluntad, debían haber separado los dos y mantener el código de procedimiento, que no requiere de grandes modificaciones, ha sido bastante trabajado, y más bien pasar a una revisión, a una adaptación, mejoramiento, qué sé yo, del otro código. Entonces, por el lado de las normas, por el lado del apoyo de la reforma de la policía, por el lado de la infraestructura, todo eso son cosas, son descuidos que estos últimos años nos han llevado a esa situación. Y las autoridades mismas, déjeme hacer un ejemplo, solo no es por ofender ni por nada, simplemente no, es por mero interés sociológico, como dice el vicepresidente. Cuando el ministro de gobierno se saca una foto, ¿no?, con el señor Otti entregándole un cuadro, puede ser muy simpático, ¿no?, dentro de una justicia reparadora donde ves el preso, pero este era el jefe de la mafia interna, y le entrega un cuadro, los dos sonrientes. Eso no es un buen mensaje, una buena señal. Ese es un delincuente. Tú eres el que tiene que poner orden. Y este después es el que administra, el jefe del cogobierno, digamos, del gobierno de parte de los presos internamente. No ayudan, a mi criterio. ¿Ustedes creen que ayudan estas cosas? A ver, ¿ayuda? Bueno, primero, yo creo que no todo, o sea, primero, la reforma de la justicia, que vemos que, de nuevo, ¿no?, la crisis de la justicia se ve reflejada en la crisis de las cárceles, no me queda claro si es únicamente una labor del gobierno, ¿no? O sea, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía, las mismas personas tienen que reformar su manera hasta de pensar, creo, los abogados, las universidades. Creo que ahí es más integral la solución en el tema de la justicia. No me queda, yo he estado tratando de buscar los datos. Creo que los presos por sustancias controladas es lo segundo. Primero hay más por robo agravado y en los jóvenes por violación. Pero sí, obviamente la ley 1008 ha traído muchos problemas y entre esos es que haya mucha gente en estado de vulnerabilidad, como ya lo hemos hablado antes, en las cárceles y que aumente el número. Pero también se han creado leyes en los últimos años, desde el 2012 más o menos, que han aumentado tipos penales, entonces
eso también ha aportado al incremento al hacinamiento, digamos, ¿no? O sea, creo que somos líderes en hacinamiento a nivel de la región. ¿Y cuál era la pregunta? No, simplemente ir hacia adelante. ¿Tú crees que hay algún presupuesto para hacer nuevas cárceles, algo así? Sí, sé que hay, el ministro ha anunciado, ¿no?, que se va a hacer una construcción de, creo que 4 cárceles, pero no es solo... Pero está circulando un chiste, no es un chiste nada más. Está hablando Evo Morales y Álvaro García Linera, y le dice, presidente, estamos construyendo más cárceles que escuelas. Y el otro le responde, bueno, a la escuela no vamos a volver. O sea, es un chiste. Sí. Pero dime una cosa, Gabriela, ¿en serio? Sí, no. ¿En serio? A ver, una observación que quería hacer sobre esto de la foto. O sea, también tenemos que pensar que los privados de libertad son personas, ¿no? O sea, digo, que él haya tomado su tiempo, no solo para hacer las cosas malas, pero también para hacer arte, para por lo menos ver un poco, seguir demostrando que puede ser un poco humano. Me parece que es importante y para ellos debe oler mucho el reconocimiento del ministro. Yo no creo que el ministro diga, ya ver, o sea, pásenme, ¿cuál es el líder o no es el líder del grupo de poder? O sea, yo no creo que vaya hasta tanto, ¿no? Estos actos son así rápidos. Aquí se aplica lo de la mujer del César, ¿no? No solo debe ser honrada. Hay que ser muy inocentes para pensar. O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de esas cosas. Sí, pero... Digo, no sé, o sea, no nos olvidemos, y escuchaba, ¿no? O creo que la Asamblea de Derechos Humanos decía, ¿no? Se han muerto 7 y de esos 5 no tenían sentencia. Para mí, las muertes de los 7 son igual, independiente de que hayan sido sentenciados o no. No hay que hacer, o sea, es menos violación de un derecho, no sé. No, pero no iba por ahí la crítica, ¿no? No debían estar ahí, no debían estar ahí los 6. Claro, eso. Sí. Bueno, quién sabe, o sea, ya deberían. Entonces. La policía ha dicho solo 7. Ahora es bien complicado, o sea, no solo es infraestructura, ¿no?, lo que hay que cambiar. Yo les digo, el 2010 nosotros hemos hecho una tarea de intentar ver dónde queríamos poner un paraguas para cortar las comunicaciones. Hemos mandado al arquitecto para que vea dónde podían ir la parte de las antenas, y le ha traído un problema, o sea, lo han amenazado a él. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Para qué estás midiendo? O sea, es súper difícil. Yo me pregunto, no es imposible. Mira, ¿no tienen planos? No, claro, era sobre planos. Yo creo que no necesitas ir a medir. No, tienes que pedirle más grandes simplemente. Sí. No tienes que hacer un asesoramiento en el estadio. En el estadio no te entra una llamada cuando hay partido grande. Es por la barra que tienes al lado, pero hablando del tema de la inserción y demás, yo leí hoy día un reportaje en El País bastante interesante, porque era un reportaje a uno de los capos de las favelas de Río de Janeiro, ¿no? Y le preguntaban a él cómo había empezado, ¿no?, este asunto de meterse en drogas y controlar una favela importante ahí. Él decía, he empezado porque justamente el dinero no me alcanzaba, entonces mi hija tenía un problema de salud, entonces ¿qué haces? ¿Quién te va a prestar en ese momento cuando te han despedido a ti y a tu mujer, digamos, del trabajo? Entonces, ¿quién te presta en ese momento el dinero? El narco. Entonces trabajas para un capo, digamos, de las favelas. Luego de eso, el capo de las favelas muere. Él se quiere retirar porque entiende que su deuda ha sido saldada, ¿no? ¿Quiénes son los que los reintroducen otra vez al crimen organizado, al tema del narcotráfico? Los policías. O sea, los policías son los que lo ven como una ficha conciliadora dentro de la favela a él y le dicen, o vuelves o la va a pasar mal, digamos, tu familia, digamos, en este momento, ¿no? Entonces, tuvo que volver otra vez. Tuvo que volver hasta que militarizan otra vez ese lugar por alguna causa, digamos, otra vez en esa favela, y el hombre está ahora en la cárcel, ¿no? En una cárcel de máxima seguridad. Entonces, yo sé que eso suena, digamos, mucha película, sí, pero entra un poco esa lógica de, están pues introducidos también elementos dentro de la policía que probablemente también pues conviven con esto, ¿no? O sea, a eso me quiero referir en realidad. No puedes meter una garrafa de gas sin que nadie se entere, ¿no? O sea, es difícil metérsela en el bolsillo o en los calzoncillos. Eso no llamaría demasiado la atención. No, pero me imagino que una garrafa de gas, si van a cocinar, ¿qué puedes hacer? Un lanzallamas no vas a hacer de eso, ¿no? Bueno, es que el problema es ese, que tú dejas ciertas circunstancias y la seguridad es cero, ¿no?
Tú permites una serie de cosas, porque una garrafa de gas puede ser utilizada para cocinar, puede ser utilizada verdaderamente para en el momento preciso causar una gran violencia, ¿no? Como lanzar llamas, precisamente, no como en Oruro, otra historia. Pero, de todos modos, y obviamente el hecho de que se tengan restaurantes, todo parece folclórico. Hubo una época que a mí, yo que he trabajado en turismo, siempre me ha parecido una aberración y nunca he participado de eso para nada, y me ha parecido una gran vergüenza los tours que había a la cárcel de San Pedro, porque son algo, la cárcel de San Pedro es indudablemente algo tremendamente interesante. Me parecía absolutamente inmoral hacer ese tipo de visitas. Es algo exótico. Pero a pesar de su exotismo y de las soluciones casi ingeniosas que tiene esa sociedad de estructurarse, es una estructuración débil, que en el momento de crisis puede ser tremendamente grave. Y los momentos de crisis son precisamente casos cotidianos, como que entre un preso y porque tiene una acusación en que lo mínimo que se hace es pegarlo y golpearlo, y eventualmente a partir de esos golpes matarlo, o cuando se da una situación como la que se ha dado actualmente. Y por otro lado hay indudablemente una mafia interna, de lo que todavía no hemos hablado, de que todavía desde la cárcel se pero hay algo más que no hemos hablado y que es aparentemente génesis de todo esto, son los niños, que prohibieron que ingresen los niños. Y lo que me han contado es que no era un ataque de paternidad que les dieron a los privados de libertad. No, lo que pasa es que utilizan a los niños de mulas. Es decir, estoy utilizando obviamente el lenguaje de Sir Tampa, de mulas, de hacer llevar a los niños algunos elementos porque son inimputables. ¿Han escuchado eso? Porque ese fue el problema. Los niños no entran y ahí empezó todo el desbarajuste, ¿o no? Creo que, una de las razones por las que Llanos salió fue porque trató de sacar a los niños, ¿no? Pero, y no solo eso, yo creo que hay ¿por qué se tomó la decisión de que salgan los niños? ¿Qué había pasado días antes? Había habido una violación. Exacto. Entonces los niños no solo sirven para eso, pero también, son además objeto de delito, pero también muchos de ellos no tienen dónde dejarlos, ¿no? Sí. No hay guarderías cerca del lugar, se sabe de chiquitos que duermen ahí, van al colegio, porque realmente como la mayoría o una gran mayoría son pobres, digamos, o están en condiciones de vulnerabilidad, con familias tal vez hasta desestructuradas, también los niños no tienen dónde ir, y a mandarlos a centros como en el que estaba el bebé Alexander, pues... Que quede bien claro que no es nada malo ese centro donde estaba el bebé Alexander. Y al bebé Alexander lo que le pasó fue algo distinto a lo que se dice. Pero hay una cosa importante. Evidentemente, esa es la tragedia, pero eso se tiene que manejar de otra manera. Claro, porque evidentemente tenerlos en la cárcel no es una solución y es una cosa tremendamente extraña. No tenemos, seguramente no hay en otra parte del mundo... que un ministro de gobierno vaya a la cárcel y visite a la gente. No creo que vaya. Yo creo que hay unas normas de protocolo que hacen imposible que el ministro de gobierno entre a la cárcel a visitar a nadie, por nada del mundo, por razones obvias. Sí. No hay niños en la cárcel, bajo ningún punto de vista. Y no hay negocios dentro de la cárcel. Eso son cosas que son especialidades nuestras a las que nos hemos acostumbrado y que ahora están cobrándonos el hecho de que se quiera tal vez regularizar la cosa. Sí, para mí el problema no es si hay niños o no, es bajo qué condiciones. Una de las propuestas de estas 10 ideas que me ha gustado es por qué no dividen las cárceles en sectores, donde están los con detención preventiva, los que están por delitos menores, los que tienen gente con familia que necesita tener niños o algo así. Es decir, si tú mezclas todo, pues pasan los problemas que tenemos. Mejorar la infraestructura, dicen justamente, no es hacer cárceles de máxima seguridad, es dar condiciones donde realmente las ideas o los objetivos rehabilitadores, que para eso están las cárceles al final.
El Papa Francisco estuvo en la cárcel de Palmasola, no sé, ¿cuándo? ¿Hace 2 años o 3? ¿No? Algo así. 3 años. Y su discurso fue eso, todos aplausos, todo bien, pero 3 años después tenemos los problemas empeorando. Entonces, se trata realmente de reformas que se tienen que hacer. La cárcel de San Pedro tiene un valor comercial increíble. Y eso de una vez hay que tomar decisiones. No se toman decisiones, se toman decisiones en muchos campos. Para hacer el bioetanol en 2x3 se hace, con todas las consecuencias que tiene, o para querer hacer mega represas en la Amazonía. Pero para hacer cosas que desde años se están proponiendo, hacer una cárcel modelo, no de máxima seguridad, sino donde lo humano que tienen nuestras cárceles se pueda mantener, como hubo en el pasado. Y esto ayuda a las tareas de rehabilitación, pero al mismo tiempo no mezclar las manzanas podridas con otras cosas. Ven un niño que entra todos los días, se le empiezan a poner sobrecitos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no habrá niños en otras cárceles en el mundo? Porque nunca hubo, me imagino. Aquí, tal vez porque no es una buena idea. No sé. Existe la remota posibilidad de que eso sea Creo la que hay razón. en algunos lugares. En México creo que hay un régimen así. Lo leí en algún lado, pero no es lo habitual. No es lo habitual. ¿Tú piensas en las cárceles norteamericanas como modelo, por No, favor? pero pienso en las alemanas, por ejemplo, y en las suizas. Mejor también en las finlandesas que han cerrado por falta de clientelas. No, eso está sobrevaluada Finlandia. Sí. Bueno, en todo caso creo que es un tema profundo, es un tema para varios programas. Irritante en todo caso, irritante el tema de que haya habido por lo menos estos 7 muertos allá y que todo el mundo estaba acongojado por esta situación y por el traslado, y fue irritante que el presidente en ejercicio, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia haya convocado una conferencia y hablar de un tema que no es poco, es el racismo, no hay duda. Y ni una palabra sobre este tema. No, por lo menos irrita. Y además las respuestas a los periodistas en torno precisamente al tema racista, al tema de la coyuntura, creo que no le están dando a ese nivel a las autoridades la importancia de la vida. Y la vida está por encima de todo. Matar a un hombre no es política, es simplemente matar a un hombre. Gabriela, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Francesco, Marcelo. Padre Francesco, sí, claro, tu hijo está en competencia ahorita. Sí, la competencia. Competencia familiar. Gonzalo también es padre. A todos los padres un abrazo muy grande. Mañana va a ser un día normal para varios de nosotros en todo caso, pero bien, un abrazo muy muy grande a todos los padres, un saludo cordial a Jimena Calvín Montes, que es nuestra productora, a la gente del canal que siempre nos apoya. Nuevo horario, estamos terminando 8:25 en este instante, nuevo horario de 7:30, 8:25 todos los domingos. Gracias a ustedes por habernos seguido. La nueva televisión universitaria. En el Día del Padre quiero enviar un saludo respetuoso, un abrazo fraterno y una expresión de cariño, solidaridad y respaldo moral a todos los padres de Bolivia, a quienes día a día están velando por el bienestar de su familia, de sus hijos, y también por el bienestar del país.
Asimismo, en el ámbito de la Universidad Mayor de San Andrés, expresar mi apoyo, mi cariño a los padres, autoridades universitarias, a los padres docentes, a los padres estudiantes, a los padres de familia trabajadores universitarios y en general a todos los trabajadores del país también que cotidianamente se sacrifican para garantizar y viabilizar el bienestar de su familia y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En este día tan emblemático, frente a la necesidad de resguardar los derechos de las personas, quiero decirles a los padres de familia que la Universidad Mayor de San Andrés respalda su actividad, respalda sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos de construir una sociedad más justa, un país de iguales, y ese es el objetivo altruista en el que todos estamos involucrados. Mis sinceras felicitaciones a todos los padres de familia en su día. El posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES UMSA, invita a profesionales de diversas disciplinas a inscribirse a la maestría en Estudios Críticos del Desarrollo, maestría en Relaciones Internacionales e Integración o al doctorado en Ciencias del Desarrollo Rural. Las inscripciones se reciben en la avenida 14 de septiembre, esquina calle 3, número 4913, zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. Más informes a los teléfonos 278-6970 y 278-6169 o en la página www.cides.edu.bo. La Universidad Mayor de San Andrés informa a la comunidad estudiantil en general que el proceso de matriculación pregrado 2018 se realizará del 17 de enero al 23 de marzo del año en curso. A partir de esta gestión se aplicará la matrícula electrónica y los estudiantes, con solo presentar su cédula de identidad, podrán realizar el depósito bancario en las siguientes entidades financieras: Banco FIE, Banco Sol Amigo, Fortaleza FFP, Ecofuturo, Fácil, Cooperativa La Sagrada Familia, Salucredit San Silvestre, Prodem, La Primera, ONGs, ANET y Crecer. Los estudiantes que estén observados y no se encuentren en el sistema de la matrícula electrónica deben apersonarse a la División de Gestiones o a las respectivas facultades y carreras. UMSA, transparente. La Unidad de Transparencia del Instituto de Desconcentración Regional Universitaria, Capacitación y Certificación Intercultural de la UMSA llevaron adelante un taller dirigido a los mejores estudiantes de provincias del Departamento de La Paz, con el objetivo de concientizar a los universitarios en temas de ética y transparencia, valores y lucha contra la corrupción al interior de nuestra Casa de Estudios Superiores. En el evento, la doctora Silvia Noya, jefa de la Unidad de Transparencia, explicó a más de 200 estudiantes el trabajo que se desarrolla en esta unidad. ¿Cómo presentar una denuncia? Con la difusión de videos educativos relacionados a las áreas de ética y valores. Entonces, la Unidad de Transparencia lo que hace de manera permanente es ahondar el tema de valores. Por su parte, el jefe del IDRU-CCI, doctor Luis Mario Montaño, indicó que la formación de los estudiantes de provincias obedece a una planificación anual en las zonas rurales. Todo miembro de la comunidad universitaria debe imbuirse del conocimiento de las normativas, de las políticas, en este caso de algo tan importante que es la cultura de la transparencia. Entonces nosotros no queremos quedar al margen con nuestros estudiantes y queremos que ellos también conozcan los alcances de la importancia de lo que significa la transparencia. UMSA, transparente.
Este miércoles 21 de marzo, en el Día del Cine Boliviano, Televisión Universitaria, a las 14 horas, presenta. Pero no olvides, Sebastiana, tu oración diaria, el Malcu de los Samiris. Un clásico de nuestro cine, de Jorge Ruiz. Vuelve, Sebastián. A las 22 horas, no te pierdas. El regalo de la Pachamama. Apoya lo nuestro. Consume cine boliviano. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés se ha creado para promover la igualdad, el respeto y la equidad entre los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, luchar contra cualquier forma de discriminación, acoso y vulneración de tus derechos. La Defensoría de los Derechos Universitarios está trabajando pensando en ti. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. El posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDES UMSA, invita a profesionales de diversas disciplinas a inscribirse a la maestría en